Todos tenemos problemas. La mayoría pensamos que tenemos más problemas que los que realmente tenemos y que tenemos más problemas que los demás. Pero pocos, o quizá ninguno, ha tenido jamás los pesares que un hombre llamado Job tuvo. Y en medio de sus problemas, sus dolores, sus dificultades, sus perplejidades, su quebrantado corazón, su consternación, su desconcierto, él hace una declaración increíble que se encuentra en Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Todos sabemos que Dios es necesario, que sin Él no existiríamos. Espero que lo sepa. Pero esa realmente no es la mayor pregunta. No solo es Dios necesario, la gran pregunta ¿es Dios suficiente? Y sabemos que Dios da bendiciones, pero debemos también admitir que Dios permite los problemas. Entonces, ¿podemos confiarle en nuestros problemas? ¿Sabe usted lo que el diablo piensa? El diablo piensa que alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario es un tonto. Por favor, retroceda a la primera parte de este libro, Job capítulo 1, los 3 primeros versículos. Versículos del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Ahora escuche algo impresionante. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un varón poderoso. Espiritualmente, él era un gran hombre. Financieramente, él era un gran hombre. Domésticamente, él era un gran hombre. Pero el diablo sospechaba de los motivos de Job. El maligno dijo, un momento. La única razón por la cual Job sirve a Dios es porque Dios ha sido muy bueno con él. Dios lo ha sobornado, Dios lo compró. Adelantémonos, por favor, al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora mire esto. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabía que a Satanás en la Biblia se le llama el acusador de nuestros hermanos? Las criaturas angélicas venían a presentarse y entre ellas venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, de paso le diré que Satanás significa adversario. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho, él todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora preste atención al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Dios, ¿no existe alguna intención secundaria por la cual te sirve? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás lanza un desafío al rostro de Dios concerniente a Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, Él realmente no te ama, ni se preocupa por ti. Él realmente no confía en ti. Tú simplemente le has comprado, lo has sobornado. Él ni siquiera sabe lo que son los problemas, ya que tú pusiste una cerca a su derredor. Sé que hay una cerca a su alrededor porque he intentado pasarla y tú no me lo permites. Tan solo déjame darle algunos problemas tamaño industrial. Déjame herirlo, ponerlo en tinieblas, causarle pérdida, sufrimiento y dolor. Dios, y te diré cuánto te ama.
Él escupirá tu rostro, te maldecirá a la cara. Note el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, como veremos, Satanás le causará problemas increíbles a Job. Y al final, después de todos esos problemas, Job dijo: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El diablo le dijo: Dios, él te ama porque tú has sido tan bueno con él, porque tú le has dado riquezas, porque le has dado hijos, porque has puesto una cerca a su alrededor. Él te ama porque, amigo, esa es la más débil clase de amor. Cuando usted le dice a su esposa: te amo porque eres linda, o cuando ella le dice a su esposo: te amo porque provees para mí, ¿qué pasará si él pierde su trabajo y ella pierde su belleza? Esa clase de amor puede ser amenazante, y esa es la clase de amor que Satanás pensó que Job sentía por Dios. Le amas porque... Elimine el porque y desaparece el amor. Déjeme decir algo en forma incidental aquí. Cuando usted expresa amor a su cónyuge, a sus hijos, o a cualquier persona que en verdad ama, elimine el condicional porque y diga simplemente: te amo. No porque lo que tienes o por lo que haces, sino por quien eres. Satanás no podía creer que Job amara a Dios por quien Dios era. Debía haber un motivo ulterior. Y es que el mundo es de esa manera. ¿Sabe lo que el mundo dice? Bueno, ese hombre va a la iglesia por razones de negocios. O esa persona está en el ministerio solo para ver qué puede sacar. Y así por el estilo. El diablo está lleno de esa clase de mentiras. Y él no cree que nadie puede amar a Dios simplemente porque ama a Dios. Así que el libro de Job nos mostrará que Dios no solo es necesario, sino que Dios en sí mismo es suficiente como para que le amemos y confiemos en Él en medio de nuestros problemas. Ahora aquí están 3 preguntas que deseo hacerle, y si usted puede responderme sí a estas preguntas, usted tiene el mismo tipo de fe que tenía Job. Pregunta número 1. ¿Puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimiento? ¿Se puede confiar en Dios cuando uno se encuentra sufriendo? Recuerde lo que dijo Job: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job sufrió una pérdida increíble. Continuemos con el versículo 13. Estamos en el capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, primero, Job había perdido sus finanzas. Él tenía todos sus animales, su ganado, sus rebaños. Él era un ranchero acaudalado, y súbitamente, en un instante, todo le fue arrebatado. Bueno, si mañana por la mañana usted se despierta en pobreza, si la bolsa de valores se viene abajo y usted tiene todo en acciones y bonos, y su tan llamada fortuna se desvanece, ¿podría usted aún confiar en Dios? ¿Podría? Bien, espero que sí. Job quedó en la quiebra de la noche a la mañana. Hubo pérdida financiera. E inmediatamente después de todo eso, no solo la pérdida financiera, sino también la pérdida de su familia. Mire, por favor, el versículo 18 del capítulo 1 y verá qué más aconteció. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Podríamos decir que fue como si un gran tornado de la mano de Satanás hubiera golpeado la casa donde los hijos de Job estaban y fueron arrebatados a la eternidad. Es decir, la casa completa se desplomó sobre su familia. Job había perdido sus finanzas e inmediatamente después pierde a su familia. Pero el diablo aún no había acabado con él. Job va también a perder su salud. Vaya al capítulo 2 y leamos el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ahora Job está cubierto desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies de grandes úlceras y llagas que han herido su cuerpo con fiebre y dolor. Su cuerpo está absorbido con la infección que erupcionaba en su piel, tanta que Job tomó un fragmento de una olla de barro quebrada para rascarse, y al hacerlo, supuraciones putrefactas salían de las llagas. ¿Puede imaginarse estar cubierto de la cabeza a los pies con furúnculos sangrantes y malolientes? Job había perdido su fortuna, su familia y su salud, pero el diablo aún no había terminado con él. Job tenía 3 amigos que vinieron para consolarle, para hablar con él, pero de consoladores no tenían nada. Quiero que escuche lo que uno de ellos dijo. Busque Job capítulo 4, versículo 7. Elifaz le dice a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, Elifaz le dice: Job, viejo picarón, ¿qué es lo que has estado haciendo de malo? Porque nadie sufre de esta manera siendo inocente. Dios nunca ha dado la espalda a la gente justa. Elifaz asumía que Job tenía un pecado secreto. Si Job hubiera estado haciendo lo bueno, nada de lo que le pasó le hubiera pasado. Perder su fortuna, perder su familia, perder su salud y hasta su reputación. Todos nosotros cuidamos celosamente nuestra reputación, ¿verdad? ¿Qué haría usted si perdiera su reputación? ¿Qué, sin que usted haya hecho nada malo, la gente piense que sí lo hizo? ¿Qué si la gente empieza a criticarle y decir que usted tiene la culpa y usted ni sabe de lo que están hablando? Hay muchas personas que tienen esa filosofía en estos días. A muchas de ellas usted las ve en la televisión transmitiendo un mensaje que dice: si usted está bien con Dios, va a tener riquezas, va a ser acaudalado, tendrá dinero, comodidades, carros hermosos y lujosos, usted lo tendrá todo. De paso, envíenos un generoso donativo. Amigo, esta clase de personas abundan en la televisión, ¿lo has notado? La idea o filosofía detrás de esto es que la única razón por la cual usted sufre es porque ha hecho algo malo. Así que arregle sus cuentas con Dios y tendrá todo lo que quiere. Déjeme decirle que hay una sola cosa equivocada con esa filosofía. No es cierto. Algunos de los santos más santos de Dios sufrieron tremendas vicisitudes y nunca tuvieron nada. Aquí tenemos al pobre Job, sumido en sufrimiento. Total bancarrota, sus hijos muertos debido a un tornado, su cuerpo infectado con una terrible enfermedad, y como si eso fuera poco, sus amigos se preguntan: ¿qué de malo habrá hecho Job? Ahora, en medio de todas esas circunstancias, Job alaba y glorifica a Dios. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? No piense que la fe es la forma de evitar el sufrimiento. Vayamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 11. En este capítulo, Dios da una lista de los héroes de la fe, aquellas personas que hicieron cosas increíbles por fe. Y tenemos breves destellos de sus victorias. Los versículos del 32 al 35 dicen:
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si solo leyera eso, yo me enlistaría de inmediato. Si eso es la fe cristiana, póngame en esa lista. Si parece que todo es solo miel y nada de hiel, pero espere un minuto. Desde el versículo 36 hay un cambio. Otros, y subraye esa palabra, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En este punto a lo mejor usted pregunta, ¿pero qué hicieron de malo? La respuesta está en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tenían un buen testimonio, y no habían hecho absolutamente nada malo. Y pensamos en aquellos que lograron escapar y los que pudieron soportar. Les fue dada la fe para escapar, fe para soportar. Unos fueron puestos en libertad, otros encontraron la muerte. ¿Tiene usted la fe para ser liberado? Pues me alegro por usted. Tiene la suficiente fe como para morir. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Sencillamente esto, usted puede tener fe y calamidad al mismo tiempo. Tener fe no significa que usted va a salir bien librado siempre. Fe no es recibir de Dios lo que usted quiere. Fe es aceptar lo que Dios le da. Entonces la pregunta es, ¿puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimientos? Entre quienes me escuchan, tal vez hay algunos que están confinados en sus casas debido a alguna enfermedad. Podrían decir como Job, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Si usted puede decirlo, tapará la boca al diablo. Verá, el diablo piensa, tan solo dejen que esos creyentes tengan un poco de problemas, que tengan persecución, que terminen en bancarrota, dejen que uno de sus hijos muera, que tengan alguna enfermedad que consuma su cuerpo, que tengan ese tipo de problemas, que sean culpados por hacer mal, cuando ellos no han hecho absolutamente nada malo. Ellos maldecirán a Dios. Pero Job aseguró, yo no voy a maldecir a Dios, yo voy a alabarle. Job expresó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amigo, quiero que veamos lo siguiente. Miren lo que dice Job en medio de tan trágicos pesares. Leamos en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, observe esto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ha notado que cuando las personas no pueden culpar a otros por los problemas y dificultades que están pasando, le echan la culpa a Dios? Dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no le culpó a Dios por sus calamidades, más bien alabó el nombre de Dios. Amigo, ¿ha aprendido a alabar el nombre de Dios cuando está en problemas? Cuando está en dificultades, se siente protegido por los poderosos brazos de Dios. Amigas, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y como siempre, sean bienvenidos a nuestro programa.
el amor que vale. Estamos estudiando la vida de Job para saber cómo podemos confiarle a Dios nuestros problemas y hemos respondido a la primera pregunta: ¿cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Pregunta número 2. ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? Bien, es una cosa el estar sumergido en sufrimiento, pero ¿qué cuando sufrimos y no hay nadie a nuestro lado que sufra con nosotros? No hay nadie a quien le importemos. Bueno, Job tenía 3 amigos, 3 consoladores, mas ¿qué tipo de consoladores eran ellos? Como observaremos, todo lo que ellos hicieron fue venir, hablar cosas sin sentido y criticar a Job. Realmente no eran sus amigos del todo. Como dice el refrán popular, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Bien, veamos ahora Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Puede usted confiar en Dios cuando sus amigos lo abandonan? Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Agradezco a Dios por los amigos. Ellos son maravillosos. Pero ¿qué pasa cuando sus amigos no comprenden, cuando usted está en dificultades y nadie parece entenderle? Y a propósito, los amigos de Job no podían entenderle porque ni ellos ni Job sabían qué estaba ocurriendo. Job estaba en completa oscuridad, y así estaban sus amigos. Y tal vez peor que estar sufriendo físicamente es tener amigos que lo abandonen a uno. Quizá no haya mayor dolor que ese. Anote al margen Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa fue una profecía de lo que Judas Iscariote haría al Señor Jesucristo. Salmo 55, versos del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Piensa en esto. Aquí está Job en su más profunda necesidad, y sus amigos le han dado las espaldas. Es como el anciano apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, que necesitaba algún consuelo, pero tuvo que escribir, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora, eso le puede suceder a usted. Tal vez estoy hablando a algún consiervo pastor cuya iglesia está en su contra. A lo mejor el mismo comité de púlpito que le invitó a servir en la iglesia ahora le pide la renuncia porque está predicando la verdad del Evangelio. De paso diré que no crea que el mundo le amará por predicar el Evangelio. El mismo mundo que odia a Jesús le odiará a usted. Usted puede verse en tremendos problemas por predicar honestamente el Evangelio. Algunas veces sus asociados más cercanos o las personas a las cuales usted se llega en busca de consejo se volverán contra usted si usted proclama y vive el Evangelio. Es mejor confiar en Dios. Sus amigos algún día le darán la espalda. Sucede con nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Si ellos tienen una firme convicción de su fe cristiana, aquellos estudiantes que no la tienen se burlarán de ellos, se reirán de ellos, se lo aseguro. Cuando usted tiene una firme actitud por Cristo, sus amigos le dejarán. Y lo mismo sucede en el mundo de los negocios. Si usted practica justicia y honestidad en sus negocios y tiene socios que actúan solamente en forma contraria, ellos se volverán en su contra. Es más, tratarán de hacerle caer, le serrucharán el piso. Ahora la pregunta es, ¿puede usted confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? ¿Sabía que incluso la esposa de Job le dio la espalda?
Leamos Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su esposa entra donde está el pobre Job en sufrimiento, sentado sobre un montón de ceniza. Ella viene y le dice: tan solo mírate, mira lo que Dios te ha hecho. Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esta es su esposa. ¿Sabe lo que él le responde a ella? Él le dice: mujer, estás loca. Estás hablando como una de esas mujeres insensatas. ¿Estás loca, mujer? No lo entiendo esto, mas te diré algo. Estoy confiando en Dios, y no lo rechazaré ni lo negaré. Cuando ella le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿sabe lo que ella hacía? Llevaba a cabo la obra del diablo. Eso es exactamente lo que Satanás dijo que Job haría. La tercera pregunta quizás sea más difícil. ¿Puede confiar en Dios cuando está abrumado por las tinieblas, abatido por la oscuridad? Bien, recuerde que usted entiende por qué todo esto está pasando. Es decir, usted puede leer el primer capítulo del libro de Job, observar que hay una competencia aquí, y Satanás ha difamado el carácter de Dios, y Satanás ha calumniado el carácter de Job. Y usted sabe que Dios está permitiendo que Job sea probado, no para mostrar que Job caerá, sino para demostrar que no lo hará. Usted sabe eso. Sin embargo, Job no sabía nada. Job no había leído el libro de Job. Él no comprendía todo esto. Él estaba en oscuridad absoluta. Él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a Job, capítulo 23. Los primeros 5 versículos. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job dice que ni siquiera puede comparar sus gemidos con lo que siente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, su trono. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job está diciendo: Dios quisiera hablar contigo. Tengo algunas preguntas que hacerte. Preguntas que me molestan interiormente. Dios, me debes algunas respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Leamos los versículos 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no le veré. El anciano Job no pudo ver a Dios, es decir, en lo más profundo del sufrimiento, tal vez Dios esté ahí, pero no está. Parece que no está en ninguna parte. Job exclama: Dios, ¿dónde estás? No entiendo lo que está pasando y me gustaría hablar contigo. Quiero saber, dime por qué. Si usted está en tinieblas ahora mismo y está diciendo: Dios, me debes algunas respuestas, busque el capítulo 50 de Isaías. Aquí el profeta tiene una gran pregunta, versos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. El temer a Dios es bueno. El obedecer a Dios es bueno. Pero, ¿cuál es la siguiente cosa? El que anda en tinieblas. Y usted dirá: un momento, pastor. Eso no parece encajar aquí.
Una persona que teme a Dios y obedece a Dios y sin embargo anda en tinieblas y carece de luz, eso no cuadra, pastor. Bien, ¿qué dice Dios que hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe lo que significa apoyarse en Dios? Significa descansar totalmente en Él. ¿Qué hace usted cuando está en tinieblas? Miremos nuevamente el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando esté en oscuridad, no encienda su propio fuego, no encienda su propia luz. Usted puede estar sirviendo a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, y sin embargo vendrá la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. La única forma de que haya oscuridad es eliminando la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Y algunas veces Dios puede irse lejos y dejar a sus siervos en oscuridad. Si usted lee las biografías notables de cristianos, casi todos ellos hablan de algo que identifican como la noche oscura del alma. Habacuc fue uno de esos. Él vio cosas que no pudo entender. Dijo, Dios, ¿cómo puedes hacerme eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios, no lo comprendo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, fue puesto en prisión por Herodes y estando en las tinieblas de la cárcel, él no entendía qué estaba sucediendo. Fue un gran profeta, experimentó tales tinieblas que mandó a sus compañeros a que preguntaran a Jesús si en verdad él era el Mesías o debían esperar por alguien más. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo en una ocasión, en apuros, pero gracias a Dios que añadió, mas no desesperados, mas no desesperados. Puede confiar en Dios cuando está sumergido en el dolor. Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan. Puede confiar en Dios cuando está abatido por las tinieblas y ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Tal vez si supiera por qué está sufriendo y por qué le abandonaron, entonces quizás podría enfrentar la situación. Bien, si usted puede, dejará al diablo callado. Permítame llegar a la conclusión. Dios finalmente le contesta a Job, al menos le habla a Job, pero no contesta una de las preguntas de Job. Por favor, lea el capítulo 38 de Job. En este, Dios le enseñó a Job tres cosas. La primera, Dios le enseñó a Job acerca de su soberanía. Capítulo 38, versículos del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, siéntate. Quiero preguntarte algo, hijo. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo? Job, cuando creé el universo, cuando puse este mundo en órbita en el espacio, cuando lo diseñé todo, ¿estabas tú allí? ¿Entiendes, Job? Amigos, los científicos de hoy están tratando de descubrir lo mismo con su telescopio Hubble, y aún no lo han descubierto. Job no lo descubrió, y usted tampoco lo descubrirá. Hay ciertas cosas que nadie, absolutamente nadie, podrá descubrir, porque son de conocimiento exclusivo de Dios. ¿No es cierto?
Lo que Dios le está preguntando a Job es, Job, cuando yo hice todo esto, pedí tu consejo. Fuiste mi instructor. Mira, Job, tengo derecho a hacer como deseo. Y en tus problemas es mejor que aprendas de la soberanía de Dios. La segunda, Job aprendió de la suficiencia de Dios. Cuando Job finalmente ve a Dios, lo ve en forma totalmente diferente. En Job capítulo 42, versículos 5 y 6, él dice una gran declaración en el libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El tiempo cuando estará más cerca de Dios y cuando usted le amará y apreciará más es cuando usted está sumergido en sufrimiento, abandonado por sus amigos y abrumado por la oscuridad. Solamente Dios es necesario en tiempos así. Dios será suficiente. Y finalmente Job aprendió no solo de la soberanía de Dios y de la suficiencia de Dios, sino que también aprendió de la compasión de Dios. El libro concluye de esta manera. Job capítulo 42, versículos del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él también puede quitar su aflicción, amigo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, esto es el doble, 6,000 camellos, el doble otra vez, 1,000 yuntas de bueyes, 2 veces más, y 1,000 asnas, el doble. Pero mire esto, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mas espere un momento, ¿por qué no le dio Dios a Job 14 hijos y 6 hijas? Job recibió el doble de todo lo demás. Le diré el por qué. Él nunca perdió a sus hijos y a sus hijas. Tan solo se fueron al cielo. Yo tengo un bebecito en el cielo. No lo he perdido, sé dónde está. Alguien le expresó al gran Vance Havner: siento mucho que haya perdido a su esposa. Y él respondió: no la he perdido, sé dónde está. La muerte puede ocultar, mas no puede dividir. Ellos están al otro lado con Cristo. Ellos están con Él, y Él con nosotros. Amigo, escúcheme. El hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Gracias a Dios por sus bendiciones. Él bendijo a Job. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, mas es mejor que usted tenga la fe de Job y diga: aunque me matare, en él esperaré. Hay una canción que me gusta mucho y dice así: cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús. Allí está Jesús. Tarde o temprano usted tendrá que tener la fe de Job. Usted dirá: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bien, tal vez usted diga: no creo que quiera ser creyente si voy a tener toda esta clase de dificultades. Mi amigo tendrá problemas de todos modos. Hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Somos nosotros los que tenemos la respuesta en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabía usted que la salvación es un regalo de la gracia y misericordia de Dios? Usted no puede hacer nada para ganarla, excepto traer sus pecados delante de Dios, arrepentirse, pedir perdón y tener a Cristo en su corazón. Si usted se llega a Él con arrepentimiento y fe, Él le salvará. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted puede saberlo hoy mismo recibiendo a Cristo. ¿Le gustaría decir una oración al respecto? Querido Dios,
Reconozco que soy pecador y que mi pecado merece ser juzgado, pero necesito misericordia. Señor Jesús, tú pagaste con tu sangre por mi pecado. Gracias por tomar mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal o alguna sensación emocional. Me aferro a tu palabra y con todo mi corazón confío en ti. Gracias por escucharme, gracias por perdonarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y dame el valor de confesarte públicamente sin avergonzarme de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Ahora, la razón para eso es que estamos en batalla con el mundo, la carne y el diablo no quiere que oremos. Muchos de nosotros tenemos problemas de la indiferencia. En realidad no queremos orar. Otros tenemos el problema de la ignorancia, no queriendo saber cómo orar o por qué orar. Otros enfrentamos el problema de nuestra falta de habilidad y otros, a lo mejor tenemos el problema del lenguaje. No sabemos cómo formular y expresar nuestras oraciones. Algunos podemos tener problemas con ataques satánicos. Cuando nos disponemos a orar, el diablo viene a invadir nuestra mente y distraer nuestra atención. Y muchos de nosotros experimentamos algunas o todas estas cosas que a veces son la causa de que no podemos orar como debemos orar. Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude en nuestra vida de oración. Ese alguien es el Santo Espíritu de Dios. Veamos Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué extraordinarios son estos versículos! Ruego a Dios que nos ayude a entenderlos. Este es uno de varios textos en la Biblia que enseña que debemos orar en el Espíritu. Por ejemplo, Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No está hablando de oraciones emocionales, epidérmicas. Ni siquiera hace referencia a orar con energía. El apóstol está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y en el clásico versículo 20 de Judas leemos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El orar en la carne es fracasar. El orar en el Espíritu es tener éxito. Ahora, cuando hablo de la carne, usted sabe que no me refiero a nuestra piel, huesos, músculos, venas, nervios, glóbulos, células y las 1001 cosas que hacen o conforman nuestro cuerpo físico, que es la casa humana en la cual vivimos. En términos bíblicos, carne también quiere decir nuestra vieja naturaleza. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia primitiva fue capaz de hacer lo que hizo? Porque esa iglesia caminaba, por así decirlo, sobre sus rodillas. Esa iglesia fue poderosa porque fue poderosa en la oración. Y fue poderosa en la oración porque estaba llena del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos 7 maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. También veremos la necesidad no solo de ser salvos, sino también de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar. Veamos Romanos 8, versos del 5 al 7. Porque los que son de la carne, esto hace referencia a nuestra naturaleza adánica, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se pregunta usted a veces, ¿por qué no quiere orar? Mire lo que dicen los versículos 7 y 8.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la razón por la que dije que orar en la carne es fracasar. Orar en el Espíritu es tener éxito. Debemos admitirlo de una buena vez. Muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Razonemos un poquito. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Entonces, ¿por qué no queremos orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener de escuchar ópera. Porque hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo. Y cuando recibimos el espíritu de adopción, Dios viene a ser nuestro Padre. ¿Qué sucede entonces? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y le adoramos y le glorificamos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese Espíritu en usted reconoce que Dios es su Padre. Y es natural para una persona llena del Espíritu Santo el decir, Abba, Padre, adorándole y alabándole. Ahora veamos Gálatas 4:6. Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Le gustaba a Jesús orar? Pues claro que sí. Era natural para Jesús el orar, por supuesto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está en su corazón y en control de su vida, ¿qué sucederá? Usted tendrá la naturaleza de Jesús, será como Jesús. Y así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios el Padre, también será para usted natural y normal el hacerlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted está rendido al Espíritu, no caminará en la carne. Y el orar será tan normal como el respirar. Esta es la respuesta al problema de falta de apetito para la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Su ministerio es la activación de la voluntad en la oración. Anote al margen Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Así que, si no tiene deseos de orar, admítalo. La mente carnal es enemiga de Dios. Por eso, el primer ministerio del Espíritu Santo es la activación de nuestra voluntad para orar en el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, con pereza, no puede concentrarse, y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad, pero ¿por qué? Porque no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Por eso el Espíritu Santo no solo activará nuestra voluntad, sino que también animará nuestro cuerpo. Ahora no estoy diciendo que cada vez que usted se siente cansado es un pecado, o que está fuera de la voluntad de Dios. No. Hay un descanso que es legítimo.
Aun Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un momento. Y el mismo Señor Jesucristo una vez estuvo tan cansado que se quedó dormido en un barco en medio de una tormenta. De hecho, qué estupendo es estar cansado para poder dormir profundamente, ¿no le parece? Pero a veces, cuando va a orar, él comienza a bostezar. Y se siente medio dormido y su mente no puede concentrarse en la oración. De pronto en la televisión usted ve que su equipo favorito está jugando y como por arte de magia usted está totalmente despierto y alerta. ¿Dónde entonces está el problema? Su problema no es físico. Es el diablo que, utilizando el cuerpo suyo, lo mantiene alejado de la oración. Recuerda lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, los versos 40 y 41. Jesús había pedido a sus discípulos que velaran y oraran. La Biblia dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita ayuda. Es el Santo Espíritu de Dios que está dispuesto a ayudarle a orar en esos momentos y lo hará refrescando, poniendo vigor en su cuerpo. Romanos 8, versos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que usted ha sido crucificado con Cristo y debido a su pecado, ese pecado fue llevado a la cruz. Jesús no solo se dio por usted, sino que se dio a usted. Cuando Jesús se dio por usted, el cuerpo es muerto a causa del pecado, pero cuando Jesús se dio a usted, el espíritu es vida debido a la justicia. Mire lo que dice el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales, o sea, le dará vitalidad, energía, poder. Usted tendrá la energía y el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando el espíritu está dispuesto y la carne es débil, cuando usted se rinde al Espíritu Santo de Dios, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Evidentemente Jesús no esperaba que Pedro, Santiago y Juan se durmieran en el jardín de Getsemaní. Pero la razón por la que ellos se durmieron es que estaban en la carne y no en el espíritu. Sé por experiencia personal que cuando cedo a esos momentos de divagación mental y me siento como cansado y distraído, pero me rindo al Espíritu Santo, tengo energía y vitalidad. Déjeme darle un ejemplo de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús, viajando por Galilea, dijo que le era necesario pasar por Samaria. Ese era un camino tortuoso, y a mitad del viaje, Jesús se sintió cansado. Llegó a una ciudad llamada Sicar. Está cansado, hace calor, está sediento y con hambre.
se sienta al borde de un pozo y de pronto hay una oportunidad para ministrar. Una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua y se encontró con Jesús, y él le ministró espiritualmente. Cuando los discípulos regresaron, encontraron a Jesús revitalizado. Ellos habían ido al pueblo para comprar alimentos para que Jesús recobre su energía y fortaleza, pero lo encontraron lleno de energía y vitalidad, y se preguntaron, ¿y quién le dio de comer? ¿Quién le ha estado ministrando? ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Yo tengo una comida de la cual ustedes nada saben. ¿Qué había sucedido? El Santo Espíritu de Dios había revitalizado el cuerpo del Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu de Dios pondrá energía en su cuerpo y lo refrescará y le ayudará. ¿Cómo? Bien, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amigo, usted tiene que aceptar y confesar su debilidad. No la niegue, porque eso es algo que no se puede negar. Bueno, sí se puede negar, pero no se debe negar. Usted me dice, pastor, mi debilidad es un inconveniente. No, no lo es. Es más bien una oportunidad. ¿Qué es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. ¿Lo ve? Nuestro problema muchas veces no es que somos débiles, sino que no somos lo suficientemente débiles todavía. Nunca hemos dicho en forma final, Señor, no lo puedo hacer. No tengo lo que se necesita para hacerlo. Y seguimos luchando. Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y nos apropiamos de su fortaleza, entonces usted entenderá cómo Él no solo activará su voluntad, sino que también animará su cuerpo. Verá, el plan de Dios es librarnos de nuestra autosuficiencia a fin de que nos entreguemos a su suficiencia. Por eso Él nos hace perpetuamente débiles para que podamos ser perpetuamente fuertes. La palabra ayuda en este verso 26 es una palabra muy interesante en el idioma griego. Puede significar el sostener algo. Por ejemplo, es usado cuando Marta le dijo a Jesús, refiriéndose a su hermana María, Jesús, ¿podrías decirle que venga a la cocina y me ayude? María esperaba que su hermana fuera a la cocina y le ayudara con las ollas y los sartenes y cucharas y cuchillos. Pero esta palabra también significa en vez de. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda, junto con y en lugar de. Ahora, esto no es contradicción, aunque parecería serlo. Cuando usted está orando en el Espíritu, ¿quién está orando? ¿Usted o el Espíritu Santo de Dios en usted? La respuesta es sí. El Santo Espíritu de Dios está orando en lugar suyo, en vez de usted, pero está orando juntamente con usted. Usted no puede hacerlo sin Él. Él no lo hará sin usted. Qué compañerismo y qué privilegio el orar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios quiere pensar a través de nuestras mentes, quiere hablar por medio de nuestros labios, quiere ver utilizados nuestros ojos, quiere gemir a través de nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo en el espíritu humano, junto con y en lugar de. ¿Tiene el Santo Espíritu de Dios en usted? Para tenerlo es necesario que usted haya recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor, porque Jesús prometió que daría, enviaría y sellaría con su Santo Espíritu a quienes, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo reconocen como Salvador y Señor de sus vidas, y les dan la bienvenida para que Él habite y controle sus vidas. Usted puede hacer esa decisión este mismo momento, orando la siguiente sencilla oración. Dios eterno,
sé que hace mucho tiempo no he conversado contigo y que mi vida de oración es deplorable. Perdóname y ayúdame por medio de tu Santo Espíritu, para que yo pueda aprender a orar en el Espíritu. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Agradezco tu sacrificio en la cruz, derramando tu preciosa sangre para pagar por mis pecados y darme vida eterna. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para siempre por ti. Ayúdame a vivir conforme a los designios de tu voluntad. En tu nombre lo pido. Amén. Hoy continuamos estudiando el privilegio de la oración. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz. Y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa. Y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de la casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a su tostadora sería la tostada. Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. ¿Se ha encontrado alguna vez en la situación donde no sabe cómo orar por algo? Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Esta es la segunda parte del estudio bíblico, Cómo orar en el Espíritu, presentado por el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el programa anterior y basados en Romanos 8 comenzamos a estudiar 7 maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. Las 2 primeras fueron: primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar, y segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Bien, prosigamos con el estudio de hoy. Tercero, el Espíritu Santo nos ayuda en la adaptación de nuestras peticiones. Otro de los problemas es que a veces sencillamente no sabemos orar como debemos orar. Miremos nuevamente lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso es muy cierto. A veces sencillamente no sabemos qué pedir. Regresemos brevemente a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos tenemos cosas específicas por las cuales orar. Yo sé que debo orar por mi esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sé que debo orar por mis hermanos pastores y por miembros de nuestra iglesia. Eso es parte de mi responsabilidad. Pero hay muchas cosas que no sé si debo orar por ellas o no. Quiero decir, yo no puedo orar por todas las cosas, porque en ese caso mi oración, en vez de ser como un poderoso río, será como un pantano estancado. Para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. Y aun cuando sepamos por qué orar, no sabemos cosas específicas por las cuales orar. Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Usted sabe lo que Jesús dijo, oró, en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Nosotros oramos, Dios,
permite que se queden. Jesús ora, Padre, permite que vengan. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cuánta gente está orando por los perdidos? Por lo general, la gente ora por los enfermos. Y no solo oran por los enfermos, sino por los santos enfermos. Oran por su tía, que es una maravillosa creyente, o por el diácono Pérez, que es un genuino hombre de Dios, y piden que Dios les sane. Sí, es cierto. A veces Dios dirige nuestras oraciones en ese sentido. Pero ¿ha notado que a veces tenemos más interés en mantener a los santos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno? Cuando oramos, no estamos agonizando para que los perdidos se salven. Cuando el apóstol Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, estaba sembrando el pánico entre los primeros cristianos y fue el perseguidor de la iglesia, prácticamente enviaba a los cristianos a la muerte. Él aún sostuvo las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, mientras este gran hombre de Dios era apedreado hasta la muerte. ¿Se imagina a esos preciosos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva sufriendo el odio de Saulo de Tarso, perseguidos, echados en las cárceles, muchas veces asesinados? ¿Se imagina a esos creyentes orando: Señor, Saulo es un archienemigo de tu iglesia, ten la bondad de eliminarlo? Pero Dios no eliminó a Saulo, más bien lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Permítame ilustrar este punto. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz, y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje. Increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa, y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, escúcheme. Si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a la tostadora, su tostadora sería la tostada. El alto voltaje es controlado en el transformador. Es la misma energía, pero transformada. Escúcheme. El Santo Espíritu de Dios es como el transformador. Toma nuestras oraciones. Dios ve nuestro corazón y es el mismo Espíritu que hace intercesión por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8:27 leemos: mas el que escudriña los corazones sabe. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright.
fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda en la administración de nuestro acceso a Dios. Verá, usted no se presenta súbitamente delante de Dios. Y lo que voy a decir a lo mejor lo sorprenda. Usted necesita que alguien lo lleve a la presencia de Dios y le dé acceso hacia Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 14, 15? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso significa que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da acceso. Anote Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo trabaja la oración? Oramos a Dios por medio de Jesús en el Espíritu. Tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Alguna vez fui invitado a la oficina oval en la Casa Blanca para una reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted que se entra a esa oficina oval? ¿Cree que simplemente sale del taxi, entra en la oficina oval y dice, «Hola, presidente»? No. Usted no puede hacer eso. Primero, le llevan a un salón particular donde conoce a una persona que es el embajador personal del presidente, y conversa con usted hasta que usted esté listo, y entonces le guía hacia la oficina oval. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted llega no a la oficina oval, sino a la oficina celestial. Cuando usted viene frente al trono de la gracia, tiene un Padre a quien orar, tiene un Salvador en nombre de quien orar, y tiene un Espíritu Santo que le ayudará a orar. ¿Alguna vez ha orado sintiendo que ora a Dios, pero no con Dios? Y tiene la sensación de que Dios está a millones de años de distancia. ¿Ha escuchado la expresión, mis oraciones no pasan del tumbado?
La oración no es simplemente el enviar cohetes de oración al cielo. Es el hablar con un amigo. Dios nos da la invitación real para que oremos, y Dios nos da un palacio y nos trae y nos guía, y tiene una persona de la realeza, el Espíritu Santo, para que nos lleve a su presencia. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Otro problema cuando oramos es que se nos traba la lengua y como que nos quedamos sin palabras. ¿Sabe lo que son las palabras? Las palabras son únicamente vehículos que transportan los pensamientos. Pero algunas veces esos pensamientos son demasiado pesados para ese vehículo. A veces esos pensamientos son tan profundos, tan grandes, tan imponderables, que no sabemos cómo expresarlos con palabras. Es entonces cuando necesitamos estar orando en el Espíritu. Veamos Romanos 8:26, la parte final del versículo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nuestros pensamientos son tan profundos que no podemos expresarlos con palabras, entonces el Espíritu Santo le dice a Dios lo que nosotros no podemos verbalizar. ¿Sabe usted que hay una manera de orar sin palabras? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿quién es el que emite gemidos indecibles? Es el Espíritu Santo fundido con el espíritu humano. La palabra gemido en el original significa dolores de parto. Si alguna vez ha estado cerca de una mujer que está dando a luz, la habrá escuchado dando gemidos de parto. Pero ¿sabe qué es ese gemido? Es un gemido de dolor transfigurado por la esperanza. Y eso es exactamente lo que es la oración, dolor transfigurado en esperanza. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, note lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Nuestra alma ha sido redimida. Nuestro espíritu ha sido redimido. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, vivimos en un mundo lleno de gemidos y de dolores y de enfermedades y de llanto y de muerte. Todo está alrededor nuestro. Y sea usted salvo, no es inmune a esta realidad. No piense que, porque usted es salvo, no habrá dolor ni sufrimiento. En los versos 22 y 23, Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando usted ora, el Santo Espíritu de Dios entra en esa agonía. Y así como Jesús lloró en Getsemaní, en sus horas más oscuras y profundas, usted sentirá cómo el Santo Espíritu se junta con su espíritu en oración silenciosa y con gemidos tan intensos que no pueden ser escuchados. Si usted nunca ha experimentado esto, entonces usted no sabe lo que es en realidad orar. Pero llegará el momento en que lo sepa, cuando no tenga ni la menor idea de qué hacer o de qué decir. Entonces será cuando el Santo Espíritu de Dios se fundirá con su espíritu y le ayudará, no solo en la administración del acceso a Dios, sino también en la enunciación de sus deseos. Y Dios sabe lo que significa eso, aun cuando usted no diga una sola palabra. ¿No es eso maravilloso? Sexto, la declaración de nuestra confianza viene del Espíritu Santo. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y en el versículo 28 está la respuesta a la tácita pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y surge de inmediato la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Y el versículo 29 tiene la respuesta, para que seamos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Pero a veces usted ora y gime y llora y suplica y nada sucede. Y usted dice, le oré a Dios y no escuchó mi oración. Amigo, sí la escuchó. Recuerde que todas las cosas obran para bien. Literalmente significa que Dios está haciendo todas las cosas para el bienestar suyo. Pero escúcheme con atención. El plan de Dios para usted no es, primordialmente, el hacerle saludable, millonario y feliz. El plan de Dios para usted es santificarle y hacerle a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios sí escucha nuestras oraciones. Y usted puede pedir cierta cosa, pero Dios le da otra diferente, que le ayudará a usted a ser más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Amigo, de eso se trata todo. La oración no convierte a Dios en una especie de mensajero celestial que está esperando recibir sus órdenes para complacer sus deseos y caprichos. De ninguna manera. La oración es el plan de Dios para hacerle a usted a la semejanza de su Hijo. Una vez tuve una tremenda carga de oración, la más pesada que he tenido. Llegué al punto no solo de pedirle a Dios, sino de gritarle a Dios. No por falta de respeto, sino más bien motivado por la desesperación. No en forma desafiante, sino angustiada. Le dije, Señor, ¿dónde estás que no me escuchas? ¿Sabe lo que Dios hizo? Claramente escuché su voz en mi mente cuando me dijo, Adrián, he escuchado tu oración. Me ocuparé del asunto. No me dijo cómo. Solamente me dijo que no me preocupara, que Él se encargaría de todo. Ese es el significado de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una declaración de nuestra confianza. Séptimo, cuando oramos en el Espíritu, hay una amplificación de nuestra victoria. Permítame que le diga un secreto. Al diablo no le gusta que usted ore. Miremos lo que dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El diablo hará no solamente lo posible, sino hasta lo imposible para impedir que usted ore. Cuando ora, tenga la seguridad que sentirá el ataque de Satanás. Toda la artillería del infierno está en su contra cuando ora. ¿Por qué? Creo que el diablo les dice a sus demonios, muchachos, vamos a evitar como sea que, y aquí él dirá su nombre, Juan, Rosa, Pedro, María, o como usted se llame, se concentren en la oración. Si él o ella no pueden orar, les venceremos siempre. Pero si logran orar, ellos nos vencerán siempre. Amigos, Satanás está en su contra, es su enemigo, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso usted no puede orar en la carne, porque si lo hace así será presa fácil de Satanás. Pero cuando ora en el Espíritu, si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? Escúcheme. Si usted todavía no es un creyente en el Señor Jesucristo, este momento puede ser el más extraordinario de su vida si lo acepta como Salvador y Señor. Este momento puede ser el primer instante de su nueva vida.
Hoy puede abrir su corazón al Señor, tener el perdón de sus pecados y tener al Santo Espíritu de Dios morando en usted y ayudándole a orar y a ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea, y dándole la absoluta seguridad de que cuando muera irá a estar con Jesús en el cielo. Cuando el carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra creer no significa un creer intelectual o académico, significa confiar. Si usted confía en el Señor Jesucristo, será salvo. Así que este mismo momento usted puede, donde quiera que esté, abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Pídale perdón por sus pecados. Agradézcale que Él dio su propia vida muriendo en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Y busque en su palabra el conocer y hacer la voluntad de Dios en su vida. Si usted tomó esa decisión espiritual, estoy seguro que un gozo indescriptible y sereno inundará todo su ser. Por favor, tenga la bondad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.